Buenos días, reunido para compartir de nuevo este mensaje, compartir de nuevo una buena noticia. El mundo tiene hambre de buena noticia y la mejor noticia que podemos nosotros recibir cada mañana comenzando el día es la palabra de Dios. Vamos a compartir esta buena noticia del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor. Entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que tu temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se ha multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verá cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quiera con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos, unos bandidos apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contárselo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabeos, dividido en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se lo llevaron, y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó su vestidura, luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestras súplicas. A ti mi voz elevo, pues sé que me responde. Atiéndame, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame lo prodigio de tu misericordia, pues a quien acude a ti de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestras súplicas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión entre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y le dijo: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban,
pues lo que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Lucas hay unas palabras de Jesús que nos dice el Señor que en realidad el más pequeño entre todos es el más grande. Y Jesús coloca un niño en medio y dice: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, el que me recibe a mí también recibe al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre ustedes es el más grande. Pero ¿a quién se le llama pequeño? ¿A quién se le llama pequeño? Es una pregunta que ustedes y yo no debemos contestar, porque pequeño no es solamente el niño, la niña, sino el pequeño espiritual, porque Jesús no hace referencia a ese pequeño de naturaleza. Jesús quiere y hace referencia a ser pequeño espiritual. Y ser pequeño espiritual, ¿qué significa? Significa ser humilde, significa amar a Dios en su humildad, significa que su corazón no está lleno de esa vanidad, de ese orgullo que lo sopla, que lo lleva a pensar que sabe más que Dios, que lo lleva a pensar que lo que Él hace es lo que está bien y lo que Dios dice es lo que se tiene que corregir. Y hoy vivimos un mundo más o menos a este tipo de estilo. Hoy el mundo está haciendo lo que el Señor dice que no debemos hacer. Hoy el mundo se está alejando de Dios y buscan que eso que no está bien, pues quede aprobado en medio de los hombres. En medio de los hombres quieren aprobar lo que es reprobable para Dios. Países están aprobando el matrimonio del mismo sexo y lo ven normal. ¿Y qué no dice Jesús? El hombre dejará a su padre, a su madre, a su familia para unirse a una mujer, y la mujer dejará a su padre, a su madre y a su familia para unirse a un hombre. Eso es lo que nos dice Dios. Pero el mundo quiere cambiar esquemas. El mundo quiere cambiar los esquemas de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se llena o se está llenando de vanidad, de orgullo, y quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Y cuando Jesús nos invita que tenemos que ser como niños, tenemos que ser pequeños, nos está invitando que tenemos que ser humildes. El humilde sabe escuchar, el humilde se deja corregir, el humilde se deja guiar. El humilde reconoce sus faltas, tiene presente sus pecados. ¿Para qué? Para enmendarse. ¿Para qué? Para corregirse y para ir creciendo cada día más. Pero para ello tenemos que saber agachar nuestra cabeza. Para ello debemos nosotros doblar nuestras rodillas. Para eso tenemos nosotros que ser humildes de corazón. Buscar a Dios en esa humildad, porque los corazones humildes son los que engrandece Dios. Los corazones humildes son los que conoce y entiende la sabiduría de Dios. Los corazones humildes son los que se saben llenar de fe, de esperanza y caridad, porque deja que el Señor lo vaya poco a poco tomándolo. Se deja que el Señor lo vaya poco a poco adueñándose de ese corazón, de esa alma, de esa mente, de esa vida, para el bien de esa persona, para el bien de los que viven con él o con ella, y también para el bien de la humanidad, porque un ser humano humilde, un ser humano lleno de Dios, sabe edificar un mundo y sabe ser solidario para ayudar, extender la mano y tener siempre un corazón abierto. Pero para ello tenemos que tener esa humildad, ser ese niño. Los niños son humildes, los niños saben escuchar,
Los niños tienen confianza en su padre porque la humildad lo lleva a tener esa confianza en sus papás. Pero muchas veces cuando crecemos perdemos la humildad y por eso nos alejamos de nuestros padres. A veces muchos de nosotros no nos importa nuestros padres, lo abandonamos. ¿Por qué? Porque nos falta la humildad del niño. Y por eso nos dice Jesús, y por eso nos invita el Señor, que el que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí, porque en el niño no hay maldad. En el niño siempre hay un corazón pequeño, pero muy grande. Y a veces en el ser humano ya tenemos un corazón grande, pero a veces muy pequeño en sentimiento, muy pequeño para pensar y para hacer el bien. Pues hermanos, seamos nosotros como los niños, porque así tenga la seguridad que vamos a entender y a comprender más la sabiduría de Dios, y también vamos a entender y a comprender más a los hombres, porque el que es humilde se sabe colocar los zapatos del otro y sabe corregir al otro desde su mismo zapato. Pero para eso tenemos que tener esa humildad, y hoy día pues nos está faltando a muchos de nosotros humildad. Y el modelo es Jesús, que nos dice: aprenda de mí, que soy humilde de corazón. Y tenga la seguridad que si somos así, y por eso dice Jesús, en realidad lo más pequeño entre ustedes es el más grande, porque el más pequeño es aquel que se sabe humillar, el más pequeño es aquel que tiene un corazón humilde, y la humildad lo va a hacer grande ante los ojos de Dios, y también la humildad lo llevará a que esa persona también sea grande entre sus amigos, porque verán a esa persona como un gran modelo, como un gran ciudadano, como una persona de fe, como una persona de confiar. Pues hermanos, preguntémonos cómo está nuestra humildad. ¿Nos sabemos ubicar en esa pequeñez, en esa humildad, para que nuestro corazón crezca y nuestra fe se robustezca? ¿Cómo está nuestra humildad? Nos tenemos que preguntar, y nos tenemos que hacer esta pregunta muy seriamente, porque los corazones humildes son los que conquistan el corazón de Dios. Para finalizar, vamos a finalizar en mano de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.